Hola, soy Daniela Lefebvre y soy la mitad de Fato. Junto con Elsa tenemos este espacio donde enseñamos a crear accesorios. Y en Doméstica vamos a enseñar a hacer un brazalete con mostacillas o cuentas. Ahora te voy a mostrar los materiales que se necesitan para hacer el proyecto. ¿Y por qué no partir por nuestras protagonistas, las mostacillas? Las mostacillas son de vidrio, son tubulares y calibradas. A la hora de hacer el tejido, la pulsera queda perfecta y planísima. Nos encantan estas mostacillas porque su forma hace que al tejerlas tenga un acabado como si fuese una pared. Aquí podemos ver que al ser cuadradas se ve el efecto pared. Es muy importante también hablarles sobre las marcas de las mostacillas. Nos aseguramos de que sean de calidad si son marca Miyuki o Toho, que son marcas japonesas. La marca Miyuki la podemos encontrar con el nombre Delica y en la marca Toho como Aiko, mostacillas Aiko o mostacillas Delica. Igualmente en el mercado venden este tipo de mostacilla. Es importante que las prueben antes porque si no son de estas marcas, se pelan muy fácilmente. Ahora vamos a pasar a la otra mostacilla que también ocupamos frecuentemente, las mostacillas rocallas o mostacillas calibradas. No son tubulares como las anteriores, pero sí logran dar un efecto súper acabado porque son, como dije anteriormente, calibradas. No tienen este efecto pared que les contaba, pero es una muy buena opción para poder hacer tu pulsera. Ahora les voy a mostrar las mostacillas rocalla y les voy a mostrar una comparación con las otras mostacillas. Aquí entonces en este ejercicio podemos ver la diferencia entre la mostacilla calibrada o rocalla y la mostacilla tubular, que es la que en este caso trabajamos con las Delicas de Miyuki. Se logra ver que las Delicas tienen un acabado mucho más geométrico, más marcado. En cambio, la rocalla o la mostacilla calibrada es redondeada a sus lados. Ahora te hablaré sobre los hilos que vamos a utilizar para hacer el brazalete. Entonces, tenemos dos tipos de hilo. El hilo delgado, que es el hilo que va entre medio de cada mostacilla y con el que también hacemos el tejido. Y está el hilo grueso, que es con el que vamos a enmarcar la pulsera y haremos las terminaciones. Estas son las alternativas que te damos para que tú puedas ver y elegir la que más te guste para llevar a cabo el proyecto. Es importante en el hilo grueso que el hilo que tú ocupes tenga un cierto grado de algo sintético o bien tenga un tratamiento con cera o le puedas poner quizás cera al final porque hay un proceso en el que sellamos la pulsera y quemamos un poco el hilo. Para reconocer esto es muy fácil. Solo necesitas un encendedor o fósforo, tomas el hilo y lo quemas. Si se hace bolita es porque no sirve y puedes sellar la pulsera bien. El otro hilo, que es el que te contaba, es el hilo delgado, que es este hilo, llamado también hilo turbillón. Es un hilo de nylon muy rico. Nosotros hasta incluso lo ocupamos para coser botones, no se sale nada así, dura mucho. Y es muy importante este hilo porque es con el que vamos a hacer el esqueleto del telar, la estructura del telar, y con el que vamos a hacer el tejido de las mostacillas. Es muy importante que sea muy firme para que nuestro proyecto dure harto. Puedes encontrarlo también en estos carretes grandes y también en carretitos más pequeñitos, como este. Como alternativa al hilo turbillón, te recomendamos un hilo que puedes encontrar muy fácil en la cordonería más cercana de tu casa, que es un hilo a base de nylon. Nosotros en este caso tenemos este hilo. Puedes ver que es bien delgado como el turbillón, pero es un poquito más tieso. Te mostraré otros materiales que también son importantes. El primero es el tape, que ahora en verdad decimos que es muy sencillo, pero es importante a la hora de construir el telar. Nos va a ayudar a firmarlo y a sostenerlo para que podamos tejer tranquilos. También necesitaremos lápices de colores. Es importante que tengas ojalá una variedad entre plumones y lápices de colores a palo y son con los que trabajaremos en el diseño de tu pulsera. Espero que te haya gustado este video. Si te interesa saber más sobre la confección de una pulsera con mostacillas o cuentas, te invito a que tomes nuestro curso en Doméstica. Toda la información la puedes encontrar en el link aquí abajo.